En esta oportunidad vamos a estudiar algo que es esencial que nosotros entendamos. A veces creemos que lo entendemos, pero a medida que avancemos en la lección de esta noche, nos vamos a dar cuenta de cómo a veces confundimos lo que nuestro Dios enseña con respecto a la iglesia. Hay dos formas básicas de mirar a la iglesia. De ello se nos habla en el Nuevo Testamento. Una de esas es la Iglesia Universal. Cuando decimos Iglesia Universal, nos estamos refiriendo a todas las personas salvas que hay en el mundo. Todos los cristianos que hay en el mundo forman la Iglesia Universal. Y la otra forma de mirarla, es más, antes de eso, mirar la Iglesia Universal es de lo que habló el Señor en Mateo 16:18 cuando le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando habló aquí de la iglesia, de edificar su iglesia, no se estaba refiriendo a la iglesia de la cual usted o yo somos miembros. Estaba hablando era de la iglesia universal, de todos los salvos que hay en el mundo. La otra forma en que vemos que se nos habla de esta iglesia universal es en Hebreos capítulo 12. Dice, empezando en el verso 18, en el verso 8, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Vosotros, en cambio, verso 22, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es la iglesia universal, la que el Señor prometió establecer y estableció. Todos los salvos, todos los cristianos que hay en el mundo. Y la otra forma de que nos habla la Biblia acerca de la iglesia es en sentido local. En otras palabras, a ese grupo específico de personas que se reúnen en un lugar en particular, en una ciudad, en un pueblo, en un rincón del país, en cualquier sitio. Eso es una iglesia local, un grupo específico de personas salvas. Bueno, quiero que nos demos cuenta, hermanos, de este uso de la iglesia local, de un grupo específico de personas salvas en un lugar en particular. Primera de Corintios 1 dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí se refirió a una iglesia local, a un grupo específico de personas salvas en la ciudad de Corinto. O quiero que aprendamos a ver nosotros esta diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. Voy a colocar varios versículos en donde se habla de la iglesia. Y teniendo en cuenta lo que acabo de explicar de lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local, quiero que entonces usted mentalmente, junto conmigo, pueda decir, se está refiriendo en este caso a la iglesia universal o a la iglesia local. Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. La pregunta es, cuando habla aquí a las 7 iglesias que están en Asia, ¿se está refiriendo a estas iglesias en sentido universal o en sentido local? Obviamente, se está refiriendo en sentido local, porque está hablando de las iglesias que están en Asia. Son 7 iglesias en particular que se mencionan aquí en el libro del Apocalipsis. Primera de Timoteo 3:15. Para que citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando Pablo habla aquí de la iglesia del Dios viviente, ¿está hablando de ella en sentido universal
o en sentido local? Bueno, está hablando de ella en sentido universal y también en sentido local. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando dice aquí Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿es en sentido universal o en sentido local? Es en sentido local, porque habla de la iglesia que estaba en Jerusalén, en una localidad, en un lugar en particular. Colosenses 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Universal o local? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿en sentido universal o en sentido local? En sentido universal. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando aquí Lucas nuevamente habla de la iglesia, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿estaba hablando de ella en sentido universal o en sentido local? Estaba hablando de ella en sentido local. Ahora, viendo entonces, hermanos, que hay dos formas de ver la iglesia, de mirar la iglesia en el Nuevo Testamento, en sentido universal y en sentido local, entonces ahora lo que quiero que hagamos es que notemos esas diferencias que existen entre la iglesia universal y la iglesia local. Si aprendemos a conocer esa distinción, vamos a poder hablar más exactamente, hablar como la Biblia habla, hablar en lenguaje bíblico. Porque lo que ocurre muchas veces cuando estamos nosotros hablando de la iglesia es que mezclamos la iglesia universal con la iglesia local. Y cometemos errores. A veces, cuando estamos hablando de la iglesia local, hacemos referencia a la iglesia universal. O a la inversa. Pero quiero que notemos esas diferencias que nosotros encontramos en las Escrituras. Primera distinción entre la iglesia universal y entre la iglesia local. La primera, la forma en que se entra a cada una de ellas. Yo entro a formar parte de la iglesia universal de una manera distinta a la manera como entro a formar parte de la iglesia local. Una persona entra a la iglesia universal cuando sus pecados le son perdonados. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando una persona obtiene el perdón de sus pecados y cumple con lo que el Señor ha determinado, se arrepiente, cree en Él, confiesa su fe en Cristo y es bautizada, el Señor lo añade a su iglesia, a la iglesia universal. No lo añade a la iglesia local, lo añade al grupo de cristianos y de salvos que hay en todo el mundo. Así usted no conozca a la mayoría de sus hermanos en Cristo, porque estamos regados por todo el planeta. Entonces, se entra a la iglesia universal cuando los pecados de uno son perdonados. ¿Y cuándo son perdonados? Cuando uno es bautizado. Ahora, uno entra a formar parte de una iglesia local cuando uno se une a ella, cuando uno se junta a ella. Hechos 9:26 nos habla a nosotros del caso del apóstol Pablo. Pablo, dice Lucas, que cuando él, tiempo después de él haber tenido el encuentro con el Señor en el camino a Damasco y habiendo sido bautizado en Antioquía por Ananías, nos dice que él después, tiempo después, regresó a Jerusalén y procuraba lo siguiente. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos.
con la iglesia en Jerusalén, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo quería juntarse a esta iglesia local. Él no estaba buscando juntarse o ser miembro de la Iglesia Universal. Él ya era miembro de la Iglesia Universal hacía mucho tiempo. Cuando en el camino a Damasco el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dijo que entrara en Antioquía y que allá le enviaría un varón, el cual le diría lo que tenía que hacer para ser salvo. Y cuando tuvo el encuentro con Ananías, el enviado del Señor, Ananías lo bautizó y en ese momento el Señor lo añadió a la Iglesia Universal. Pero después, cuando él vino a Jerusalén, tiempo después, mucho tiempo después, quiso ser miembro de la iglesia local en Jerusalén. Entonces, es Dios el que entra a uno en la iglesia universal. Es Dios el que lo añade a uno a la iglesia universal, no a la iglesia local. Eso lo decido yo. Yo determino en dónde quiero ser miembro, en qué iglesia local quiero ser miembro. Si en la ciudad donde vivo hay varias iglesias, pues yo decido en cuál de ellas quiero ser miembro, a cuál de ellas deseo juntarme. Obviamente, si en el lugar donde vivo solamente hay una iglesia local, pues a esa es que yo me voy a juntar. Muchos que se han esforzado por el camino no sectario, no denominacional, palidecen cuando uno habla acerca de esto. Uno no se junta a la iglesia universal como alguien pudiera juntarse a una denominación. En lugar de eso, como lo muestra el punto que vamos a ver a continuación, somos añadidos a la iglesia universal por Dios, mientras somos nosotros mismos los que nos juntamos a una iglesia local. Esto es lenguaje bíblico. Eso es lo que enseña la Escritura. Otra diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local: el registro. ¿Cómo somos registrados en cada una de ellas? Dios es quien nos matricula en la iglesia universal y nunca comete errores. Acabamos de leer en Hechos 2 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él es el que nos matricula en la iglesia universal. Hebreos 12, volvamos a leer este texto que lo leímos al inicio del estudio, dice: vosotros en cambio os habéis acercados al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la miriada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hemos sido inscritos a la iglesia de los primogénitos, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. ¿Y quién es el que nos inscribe en la iglesia universal? Dios. No el hombre. Dios es el que me inscribe en ella cuando yo me bautizo para el perdón de los pecados. Ahora, Pablo dice de igual manera en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. De esta manera, como el Señor controla el registro en el sentido universal, Él nunca comete errores. Nosotros los seres humanos podemos ser hipócritas y necios, de manera que pensemos que estamos en la iglesia universal, cuando Dios sabe que no lo estamos, porque Él no comete errores. Él conoce a los que son suyos. Él es el que inscribe, el que matricula en la iglesia universal. Por otro lado, nuestra comunión con una iglesia local envuelve el que seamos inscritos por los hombres. Volviendo al texto de Hechos 9:26, después de que Pablo ya estaba inscrito en el cielo, en la asamblea general, en la iglesia de los primogénitos, después de que Dios lo había matriculado en la iglesia universal,
Nos muestra cómo él buscaba ser contado con los santos en Jerusalén. 9:26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Lo aceptaron como miembro de la iglesia en Jerusalén después de que Bernabé intercedió por él y les dijo que él no era un falso, que él era apóstol, que él realmente era un discípulo del Señor. Ahora, este mismo ejemplo demuestra cómo nosotros, los hombres, en nuestras inscripciones de aquellos que quieren ser miembros en una iglesia local, cometemos errores. Porque aún a veces rehusamos la comunión con ciertos individuos con quienes Dios está en comunión. Con quienes Dios está en comunión en la iglesia universal. Y nosotros no los aceptamos como miembros en la iglesia local. De esta manera, en la iglesia universal, Dios nunca comete errores en su registro. Mientras que en la iglesia local, nosotros los hombres cometemos errores muchas veces. Otra distinción que hay entre la iglesia universal y la iglesia local es en el efecto de la muerte. Ahora, ¿cómo así que en el efecto de la muerte? La muerte de un cristiano fiel no afecta su comunión con Dios. No afecta su membresía en la iglesia universal. Aún muerto sigue siendo miembro de la iglesia universal. Pablo dice en Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo entendía que la muerte no afectaría su comunión con Dios y por tanto no afectaría su membresía en la iglesia universal. De esta manera, si ellos fueran muertos en beneficio de Cristo, los cristianos aún estarían en Cristo, aún estarían en la iglesia universal. La muerte no afectaría el estar ellos en la iglesia universal. Por otro lado, la muerte afecta nuestra membresía en la iglesia local. Hechos 8 nos habla de Esteban, el primer mártir cristiano. Él era miembro de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia local en Jerusalén. Y en Hechos 8:32 nos dice, y hombres piadosos, después de que a Esteban lo lapidaron, lo mataron, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Aún ellos entendieron que Esteban no continuaba siendo miembro de la iglesia local en Jerusalén. Si yo soy fiel a Cristo, cuando muera, no continuaré siendo miembro de la iglesia local donde tengo hoy mi membresía. Pero aún así, seguiré estando en la iglesia universal. Otra forma de declarar esta distinción es decir que la iglesia universal consiste de ambos, de los santos que están vivos y de los santos que están muertos. La iglesia local consiste solamente de los santos que están vivos. Otra distinción entre ambas iglesias, la fecha en que se inició. La iglesia universal, la asamblea general de aquellos en comunión con Dios, empezó con la salvación. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios, haciendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los salvados de día en día. La iglesia universal empezó en el año 33 después de Cristo. Ahora, la iglesia local
puede tener su inicio después de Hechos capítulo 2, en cualquier momento, a diferencia de la iglesia universal. La iglesia local en Jerusalén empezó en Hechos 2, seguida por las iglesias en Judea, en Antioquía y en otros lugares. Una iglesia local puede empezar en cualquier momento. La iglesia local con la cual trabajé durante muchos años, empezó en la década de los 80. La iglesia local de la que usted es miembro o con la cual trabaja pudo haber empezado la semana pasada. Entonces, es un error cuando a veces en los avisos que se colocan enfrente de los locales de las iglesias dice: aquí se reúne la iglesia de Cristo fundada en el año 33 después de Cristo. Eso no es verdad. Esa iglesia no existía en el año 33. Ese lugar, ni siquiera el pueblo ese donde usted nació, existía en el año 33. La única iglesia local que empezó en el año 33 fue la iglesia en Jerusalén. Ninguna otra empezó en el año 33. Pero a veces cuando colocamos el aviso, aquí se reúne la iglesia de Cristo o una iglesia de Cristo, se está hablando de una iglesia local. Y si se coloca ahí que fue establecida en el año 33, la estamos confundiendo con la iglesia universal. Ahí ya empezamos a enredar el lenguaje bíblico, porque estamos mezclando la iglesia universal con la iglesia local. Por eso muchas personas se confunden cuando leen establecida en el 33 después de Cristo. Confunden la iglesia universal con la local, y con toda probabilidad la iglesia está en una ciudad que ni aún existía en el año 33 después de Cristo. El cuerpo de Cristo, su iglesia universal, empezó en el primer Pentecostés, siguiendo a su resurrección. Todas las iglesias locales, aparte de la de Jerusalén, empezaron un tiempo después, o mucho tiempo después, o miles de años después. Otra diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local: el número. Solo existe una iglesia universal. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos cuerpos? Uno. ¿Y qué es ese cuerpo? Bueno, dice él mismo en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos cuerpos hay? Dice ahí en Efesios 4:4, un cuerpo. ¿Cuántas iglesias universales hay? Una sola. En cambio, existen muchas iglesias locales, tantas que sería muy difícil enumerarlas y decir cuántas hay. Varias son nombradas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Son mencionadas 7 iglesias en Asia, pero habían más. Como dice Pablo en Gálatas 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni de mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Galacia era una provincia romana, decir un departamento en Colombia, decir una región en Chile, decir un estado en otra nación, con muchos pueblos, con muchas ciudades, con muchos poblados. Por eso dice Pablo a las iglesias de Galacia. Hay muchas iglesias locales, pero solamente una iglesia universal. O como dice también Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Recuerden
que Israel se dividió en dos naciones. El reino del norte, el reino del sur. El reino de Israel, el reino de Judea o de Judá. Y en Judea habían muchas iglesias del Señor. Entonces, una diferencia que existe entre la iglesia universal y la iglesia local es que solamente existe una iglesia universal, pero existen muchas iglesias locales. Otra diferencia, la organización. La organización terrenal. La iglesia universal no tiene organización terrenal. La iglesia universal solamente tiene su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia universal no tiene dirección, no tiene número telefónico, no tiene código de área, no tiene correo electrónico, no tiene página web. Yo no puedo escribirle una carta a la iglesia universal porque no tiene una dirección. La iglesia universal no se reúne en un lugar porque está compuesta de todos los salvos que están esparcidos por el planeta. En cambio, la iglesia local sí tiene organización terrenal. Y es la que el apóstol Pablo nos menciona en Filipenses capítulo 1, verso 1. Y es Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. No existe una organización más grande que la iglesia local. Y no existe una organización más pequeña que la iglesia local. ¿Y de qué se compone una iglesia local? De los santos, de los miembros, con sus dirigentes, los ancianos y los servidores que son los diáconos. Esa es la organización terrenal de la iglesia local. La iglesia universal no tiene esa organización. La iglesia universal son todos los santos que hay en el mundo guiados por su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Usted sí puede escribirle una carta a una iglesia local. Usted sí puede mandarle un mensaje electrónico a la iglesia local porque tiene un correo electrónico o tiene una dirección postal o tiene un número celular al cual la puede llamar. Otra distinción entre la iglesia universal y la iglesia local es lo relativo a la divisibilidad. Si la iglesia universal no tiene organización o acción colectiva, no se puede dividir. Si uno no puede escribirle una carta a la iglesia universal ni llamarla por teléfono, ¿cómo puedo dividir algo que solamente Dios controla? A veces escuchamos hablar o decir que la iglesia del Señor está dividida. Bueno, y yo pregunto, cuando decimos que la iglesia del Señor está dividida, ¿nos estamos refiriendo que a la iglesia universal o a la iglesia local? Porque la iglesia local sí se puede dividir. Una iglesia local sí se puede dividir, pero una iglesia universal no. Ahora, si hablamos de que las iglesias del Señor están divididas, entonces ya estamos hablando en términos denominacionales, en términos sectarios. Porque entonces se ha dividido una coalición de iglesias locales. Cuando la Biblia enseña que cada iglesia local es autónoma e independiente. Si las iglesias se dividen, entonces nos hemos convertido en una denominación. Así simple y sencillamente como ustedes me están escuchando. La iglesia local se puede dividir desde sus adentros. Nada más recordemos el caso de Diótrefes en Tercera de Juan. La iglesia en Corinto estaba dividida sobre los predicadores. Unos decían que era de Apolos, otros que de Pedro, otros que de Pablo, otros que de Cristo. Estaba dividida la iglesia local. Una iglesia local sí se puede dividir, pero la iglesia universal no, porque no tiene organización. Ahora, la cuestión de la indivisibilidad de la iglesia universal es muy importante, porque muchos piensan en cuestiones que han dividido a la hermandad.
a menos que existan relaciones no bíblicas entre iglesias locales, no puede haber división entre ellas. La iglesia universal no puede ser dividida. La iglesia, vuelvo y repito, la iglesia universal no puede ser dividida, sino más bien una coalición de iglesias sectarias locales sí se pueden dividir. Otra distinción en cuanto a los pastores. La iglesia universal tiene un solo pastor. Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También, dice en el verso 16 el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño, una sola iglesia universal y un solo pastor. No obstante, una iglesia local tiene una pluralidad de pastores, obispos o diáconos, como son llamados. Hechos 14:23 lo enseña, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Otra distinción que nos muestra el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, entre la iglesia universal y la iglesia local, es en cuanto a la composición. La iglesia universal se compone solamente de los salvos, no más. La iglesia universal está compuesta solamente de salvos. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la universal. Siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo universal. La iglesia universal se compone solamente de los salvos. Por otro lado, las iglesias locales están compuestas de algunos individuos que son salvos y otros individuos que están perdidos. La iglesia local se compone de cristianos de verdad y cristianos falsos. La iglesia local se compone de cristianos que están entregados a la obra de Dios y cristianos que están ahí simplemente para calentar banca. O como diría en términos del Señor, se compone de los llamados. Muchos son los llamados, pero los escogidos están en la iglesia universal. La iglesia local se compone de llamados y de escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, eso era lo que ocurría con la iglesia en Corinto o con las iglesias de las cuales nosotros leemos en el libro del Apocalipsis. Mire, por ejemplo, con respecto a la iglesia local en Pérgamo, el Señor dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí en la iglesia en Pérgamo a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. De eso se compone una iglesia local, hermanos. Iglesia local perfecta no existe, ni jamás existirá. Porque la iglesia local se compone de salvos y no salvos. Dios es el que realmente lo sabe. Aunque nosotros a veces podemos identificar algunos que aun cuando fueron bautizados, no viven como Dios vive, pero siguen asistiendo a la iglesia. Viven con actos de inmoralidad, practican actos de inmoralidad o creyendo doctrinas diversas, distintas al mensaje de nuestro Señor Jesucristo y están ahí en la iglesia. De esta manera, vuelvo y repito, la iglesia universal consiste solamente de los salvos, vivos o muertos, mientras que la iglesia local consiste
de salvos y de perdidos. Otra distinción en la reunión. La Iglesia Universal no se reúne regularmente. Es más, nunca se reúne. Nunca se habla de que se va a reunir la iglesia de todo el planeta. Eso no existe, eso nunca ha ocurrido, ni ocurrirá. La única reunión de la Iglesia Universal es cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Y todos los muertos en Cristo nos vamos a encontrar con Él. En ese momento, Él va a tomar su Iglesia Universal y se la va a llevar para el cielo. La iglesia local se reúne regularmente, particularmente el primer día de la semana. Ya cada una de ellas, de las iglesias locales, determina de manera autónoma si se reúnen otros días a más del primer día de la semana. Otra distinción, la obra a realizar. La Iglesia Universal, en vista de que no tiene organización, no es una unidad trabajadora, no tiene acción colectiva. Por otro lado, la iglesia local tiene una organización, tiene una acción colectiva y es una unidad trabajadora. La iglesia local como organización tiene sus miembros, tiene sus recursos a través de la ofrenda, tiene también su disciplina, ejerce disciplina, la que el Señor manda. Tiene la adoración, 5 actos de adoración y tiene también un trabajo. 3 áreas de trabajo: evangelización, edificación y de benevolencia. ¿Bajo la supervisión de quiénes? De los ancianos. Eso es una iglesia local. Esa es la organización de una iglesia local. Esa es su acción colectiva y esa es su unidad trabajadora. Es autónoma, es independiente, es suficiente y es igual a otra iglesia local. Tiene lo mismo: miembros, recursos, disciplina, adoración y trabajo. Y su grupo director, los ancianos. Otra distinción, el fundador. Obviamente, Jesús fundó la Iglesia Universal. Él le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús fundó la Iglesia Universal. La iglesia local la establecen los hombres. Mientras los hombres establecen una iglesia local, Jesús fundó la Iglesia Universal. La iglesia de la cual yo soy miembro fue fundada por un grupo de cristianos en esta ciudad hace algunos años. Puedo decirle el año y puedo mencionar los nombres de los hermanos que iniciaron esa iglesia local. Y así es con la iglesia local en la que usted es miembro y en cada iglesia local en cada ciudad. Usted no puede decir que la iglesia local de la cual usted es miembro la fundó el Señor. El Señor no la fundó. La fundaron un hermano o varios hermanos que tomaron la decisión unánimemente de iniciar una obra local. El Señor fundó, fue la Iglesia Universal. Hermanos, estas son algunas de las diferencias, distinciones que nosotros encontramos entre la Iglesia Universal y la Iglesia local. Vemos que la Iglesia local y la Iglesia Universal tienen una gran diferencia. Y en vista de que Dios ha hecho las diferencias, no el hombre, debemos respetar esas diferencias. Básicamente, la Iglesia Universal está comprometida con la relación de uno hacia Dios, mientras que la iglesia local tiene que ver con nuestra relación con otros cristianos. En nuestro esfuerzo por enseñar al prójimo, debemos respetar estas diferencias. Unos pocos minutos de reflexión muestran que estos dos conceptos generalmente los mezclamos. Muchos hablan de la iglesia local
cuando discuten la religión de Cristo con sus amigos y deben decirles primero acerca de la Iglesia Universal. Debiéramos enseñar primero que debemos estar en comunión con Dios en la Iglesia Universal y luego podemos enseñarles que sus responsabilidades están en trabajar conjuntamente con otros cristianos en una iglesia local. Escribimos muchos artículos, mandamos a imprimir folletos para repartir, hablando acerca de cómo entrar en la iglesia correcta. Sin embargo, la Iglesia Universal no se puede encontrar. No tiene organización, no tiene dirección, no tiene acción colectiva. La única iglesia que puede ser encontrada es la iglesia local, porque tiene todas estas cosas. Cuando le decimos a las personas cómo encontrar la iglesia correcta, mezclamos estos dos conceptos. Cuando hablamos del nombre de la iglesia, nos referimos a Romanos 16:16 o a 1 Corintios 1:2. Usando pasajes que tienen que ver con las iglesias locales. Cuando hablamos acerca de la era de la iglesia, estamos implicados con la Iglesia Universal. Cuando hablamos de la iglesia, de la organización de la iglesia, cambiamos nuevamente a la iglesia local. Cuando hablamos de cómo convertirnos en miembros de la iglesia y hablamos acerca de la fe, el arrepentimiento y el bautismo, nuevamente estamos comprometidos con la Iglesia Universal. Aquellos que hacen estas cosas disfrutan de la comunión con Dios. Nadie jamás, y mira lo que voy a decir en este momento, nadie jamás fue bautizado en la iglesia local en el Nuevo Testamento. Fue bautizado en la Iglesia Universal. Cuando hablamos acerca de la adoración y mencionamos la oración, los cánticos, la predicación, la cena del Señor, la ofrenda, esa es la adoración que ocurre en una iglesia local, no en la Iglesia Universal. Mezclar estos dos conceptos, lo único que demuestra es una falta de claro entendimiento acerca de estas dos iglesias como están enseñadas en la palabra de Dios. Por eso necesitamos dar una seria consideración a este asunto, hermanos. Espero que este mensaje, hermanos, esta enseñanza haya sido clara, haya sido sencilla y le haya permitido a usted tener un poco de más claridad entre las diferencias que hay entre la Iglesia Universal y la iglesia local.